que suele sesionar en el mes de mayo, pero, dado la circunstancia del COVID y la pandemia, los Estados miembros decidieron llevar adelante una sesión especial para fines de noviembre. ¿Y qué es lo que se va a discutir en esta sesión especial? Bueno, para poner un poco de contexto a todo esto, desde hace ya más de 6 meses, un año, distintos grupos, distintos paneles independientes, distintos expertos independientes estuvieron evaluando la respuesta del COVID, la respuesta de los organismos multilaterales, la respuesta de la OMS, cómo actuó el programa de emergencias de la OMS, cómo actuó la organización en su conjunto ante esto, y generaron una serie de recomendaciones. A su vez, se formaron 2 grupos de trabajo, un grupo de trabajo para el financiamiento sostenible de la OMS y otro grupo de trabajo para la revisión de un instrumento o un acuerdo internacional contra las pandemias. Este grupo de trabajo básicamente lo que trataba era de ver cómo podemos fortalecer, cómo podemos mejorar la arquitectura global del sistema sanitario internacional. Básicamente los estados se van a reunir este 29 de noviembre para debatir si avanzamos o no avanzamos, o de qué manera avanzamos, en un acuerdo internacional, en un tratado de las pandemias o en otro tipo de instrumento que genere solidez o por lo menos fortalezca el sistema de respuesta y preparación y vigilancia ante situaciones de pandemia. Hay muchas posturas dando vuelta, hay mucha tensión. Por un lado tenemos grupos de estados que buscan mantener el momento político, la atención de la agenda pública internacional sobre la pandemia y llevar adelante un tratado vinculante, así como tenemos la Convención Marco contra el tabaco. Se piensa un tratado de la pandemia de la misma manera, algo vinculante, legal, que tenga una atadura jurídica. Hay otros estados que piensan que quizás no sea una buena idea, que quizás haya que fortalecer otro tipo de mecanismos ya existentes, y aquí se pone como ejemplo lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, el RCI, que es un documento, es un mecanismo súper importante para la Organización Mundial de la Salud y para los estados, porque es la columna vertebral que estructura la respuesta de los estados y de la organización frente a situaciones de alerta internacional, como por ejemplo puede ser una pandemia. Este reglamento, si bien es muy importante, tiene que fortalecerse, y una de las posturas es, tratar de hacer enmiendas en este campo. Y luego tenemos otro tipo de grupo de países que, no digo que están en contra del tratado, pero son más cautelosos a la hora de actuar y a la hora de pensar qué es lo que va a incluir un tratado. Y aquí es interesante parar un poco la pelota y justamente ponerse a pensar eso. Estamos viviendo situaciones, lo hemos visto a lo largo de estos casi 2 años ya de pandemia, en donde ha habido una falta de equidad y de justicia en el acceso a las vacunas por parte de los países menos desarrollados, de los países más pobres, y un tratado implicaría la posibilidad de repensar y de debatir cuestiones vinculadas a patentes, cuestiones vinculadas a propiedad intelectual, cuestiones vinculadas a acceso justo y equitativo para los países más pobres, para los países que menos tienen. Una serie de medidas, una serie de conjuntos, una serie de debates que se van a poner sobre la mesa, y que desde el Ginebrino Podcast vamos a traerles otro informe cuando termine de sesionar la Asamblea Mundial de la Salud con el camino a seguir, el camino adelante, qué es lo que decidió la Asamblea Mundial de la Salud. Vamos a tener un grupo de redacción para un tratado, vamos a seguir teniendo grupos de trabajo para evaluar las más de 300 recomendaciones que se hicieron, entre ellas la posibilidad de un tratado. Bueno, no lo sabemos aún. Lo cierto es que los estados se van a estar juntando la semana que viene para debatir de manera acalorada e intensa acá en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, que va a tener un formato híbrido. ¿Cuál va a ser el futuro de la salud global en materia de respuesta, preparación a las pandemias? Maxi, como siempre, muchas gracias por el tiempo, por el espacio para contarles desde el Ginebrino Podcast todo lo que está pasando aquí en Ginebra. Pueden seguirnos, pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y obviamente pueden seguirnos en Instagram, en @elginebrino. Que tengan una gran jornada y nos vemos la próxima para seguir conversando sobre lo que tiene lugar en la política internacional. Un saludo para todos. De nuevo estamos aquí en el arranque. Desde ya gracias a Bruno Ané con